Buenas tardes, mi nombre es Flor Cenet del Prado, soy estudiante de Administración de Empresas del cuarto semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. En la materia estadística estamos viendo medidas de tendencia central y no central. El día de hoy les voy a explicar cómo desarrollar o encontrar el cuartil número 3. Entonces lo primero que les quiero compartir es lo siguiente. El cuartil es para datos, el cuartil número 3 para datos agrupados. Se representa con la letra número Q. El cuartil se divide en 4 partes como su nombre lo indica, cuartil. El Q1 sería el 25%, Q2 sería el 50%, Q3 sería el 75% y Q4 ya sería pues el 100%. Entonces a Q4 no es necesario encontrarlo porque coincide con el último dato dado, o sea, con el último dato total que es el 100%. Entonces, como les decía, el cuartil 3 representa el 75% de los datos. Entonces, la fórmula para encontrar el cuartil es la siguiente. QK, K que vendría siendo el cuartil que nos dicen encuentre, en este caso sería el número 3, el límite inferior del intervalo de la clase que contiene el cuartil, K que es el cuartil, en este caso como les dije es el 3, por el número total de datos dividido en 4, que son las 4 partes que nosotros vamos a dividir el cuartil, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil, menos 1, que 1 viene con la fórmula, dividido en la frecuencia absoluta de la clase del cuartil por la amplitud del intervalo de la clase del cuartil. Ya les digo cómo sacamos y de dónde sacamos todos estos datos, según una tabla de frecuencias que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, lo que yo les acabo de decir, pues se los voy acá como a contextualizar bien, como cómo sacar el cuartil. Entonces, el cuartil lo podemos sacar a partir de una tabla de datos agrupados por intervalos que coinciden con la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece determinado valor en un intervalo calculando la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta anterior hasta la posición actual. Entonces yo acá pues ya tengo como una tablita acá de datos para poder desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a encontrar la edad más sobresaliente de los trabajadores de una cafetería. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar la posición de nuestro cuartil número 3. Entonces, ¿cómo encontramos la posición? Entonces, como nos dice acá en esta fórmula, para encontrar la posición, lo primero que tenemos que coger es acá por n dividido en 4, ¿cierto? Dividido en 4. Entonces, espérate acá, dividido en 4. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que K es 3, porque es el cuartil, por N, que N nos dicen que es el número total de datos, que el número total de datos, ¿cuál es? 60. Es la suma de todos los datos de la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, o sea, es esto, por 60. Por 60, ¿verdad? Por 60. Entonces, ¿cuánto nos daría? 180. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que debemos dividir a 180 en las 4 partes del cuartil. Entonces, esto es igual a esto dividido en 4. ¿Cuánto nos da? 45. Listo, y acá ya encontramos la posición del cuartil número
Q3. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil número 3 está dentro de 45 y 50. Entonces, decimos que Q3 es igual o está dentro de 45 y 50. Entonces, con eso vamos a seguir con nuestra fórmula. Entonces decimos que Q3, acá pues esto es ya como lo que yo les había colocado, como para acá, como para que quede más ordenadito el resultado, porque es lo mismo, es 45. Entonces ahora que encontramos la posición, vamos a mirar pues el resultado que nos están pidiendo. Entonces nos están diciendo que encontremos la posición. ¿Cómo encontramos la posición? Ya dijimos que es 45, que está dentro de 45 y 50. Entonces ahí vamos a utilizar nuestra fórmula. Entonces decimos 45 más 45 menos el límite, menos la frecuencia acumulada anterior a la posición que nosotros encontramos, que fue 45. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 22. ¿Por 5. ¿Por qué 5? Porque decimos que es la resta dentro del límite inferior y el límite superior. Entonces es por 5. Por 5. Entonces eso nos da que la respuesta es 47,3. Entonces, ¿cómo lo podremos interpretar? Entonces la interpretación viene siendo como pues la siguiente. Entonces podemos decir que el 75% de los trabajadores, están por debajo de la edad de 47 años. Que el 25% de los trabajadores está por encima de los 47 años de edad. Que los trabajadores de 47 años es superado por el 25% y que los trabajadores de 47 años supera el 75% de la muestra. Entonces, espero que pues les haya gustado y que les sea de mucha ayuda esta explicación. Ay, no puede ser, la borré. No sé qué hice.